hablado en algún momento de la depresión por un lado y del Alzheimer por otro lado, pero ¿por qué se dice que pueden confundirse estas dos patologías? Bueno, para detectar una enfermedad de Alzheimer tenemos que tener ciertas manifestaciones clínicas, porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico y también a través de algunos test evaluatorios y algunos estudios que se pueden realizar. Pero un paciente con una enfermedad de Alzheimer tiene frecuentemente trastornos de memoria, trastornos en la orientación, trastornos en la visoconstrucción, en la resolución de problemas, en lo que se llama funciones ejecutivas o trastornos de conducta. Estos trastornos de conducta en los pacientes con Alzheimer se pueden manifestar de dos maneras. Uno con un trastorno de aumento de la excitación, de la irritabilidad o de la ansiedad, llamémosle, y por otro lado, lo contrario, es un trastorno en el ánimo del tipo distimia o trastornos depresivos con angustia, decaimiento, falta de fuerza, falta de ganas, pérdida de interés y apatía. Es ahí cuando el paciente presenta una gran cantidad de estos síntomas relacionados con el área neuropsicológica, donde podemos confundir al Alzheimer con una depresión. El Alzheimer no siempre comienza con trastornos de memoria, con desorientación o síntomas más floridos, sino que a veces simplemente o algunos trastornos en recordar algunas cosas, y esto hace que no se le dé mucha importancia, pero posteriormente se le pueden agregar, antes de otros síntomas, se le pueden agregar los trastornos, como dije anteriormente, de apatía, pérdida de fuerza, pérdida de ganas, desinterés por las cosas, cambio de conducta en el sentido de trastorno del sueño, depresión, angustia, crisis de llanto, y entonces es muy fácil confundir este cuadro de Alzheimer o de inicio en Alzheimer con un cuadro puramente depresivo. Es por eso, bueno, que hay que estar muy atento, fundamentalmente para hacer el diagnóstico diferencial entre Alzheimer y entre depresión. Y a veces también hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que las dos cosas pueden combinarse, que puede haber Alzheimer y puede haber también depresión en el mismo paciente. O sea que el cuadro de diagnóstico no es simple, sino que requiere de estudios, requiere de consulta, requiere de charlar varias veces con el paciente para estar acercar un diagnóstico lo más probable posible, ¿cierto? Qué interesante, doctor. Y le he preguntado en algún otro momento, pero es bueno repasar esto. ¿Hay una carga genética en el Alzheimer? ¿Padres con Alzheimer tienen hijos con mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad? Siempre la carga genética es importante en todas las enfermedades, en el Alzheimer también. Ahora, hay algunas alteraciones que son evidentemente genéticas, alteraciones en algunos cromosomas, como el 21, donde se elabora una proteína que tiene que ver con sustancias que se acumulan en el cerebro y eso puede ser causa de Alzheimer. Ahora, se está estudiando muchísimo. Lo sí que tenemos concreto es que, por ejemplo, en nuestra provincia, en Entre Ríos, aquellas comunidades, aquellas etnias, por ejemplo, los alemanes del Volga, tienen más posibilidades de tener Alzheimer familiar que en otras etnias o en otras razas. Esto se ha visto, se ha estudiado, y en este momento hay un estudio que estamos realizando nosotros junto con la Universidad de Washington y también con el FLENI para detectar precozmente aquellos pacientes que pertenecen a esta comunidad que no tienen síntomas y que pueden llegar a tener Alzheimer, para poder comprender mejor si existe una carga genética o si el Alzheimer es de origen genético, como habitualmente o como actualmente se considera. Así que muy probablemente sí tenga que ver con una cuestión genética, y no hay que descartar, por supuesto, factores como la edad, el sexo y también factores ambientales, por supuesto. Bueno, a propósito de la edad, doctor, uno lo asocia casi siempre al Alzheimer a personas mayores, como las de la foto, gente muy grande. Ahora, ¿hay casos también de Alzheimer más temprano? Sí, hay enfermedades que son muy semejantes al Alzheimer, como la enfermedad del cuerpo de Lewy o la enfermedad de Pick, que suelen comenzar muchísimo antes
antes de los 60, 65 años, que es donde normalmente comienza a desarrollarse el Alzheimer. Entonces, enfermos con edades más tempranas, de 40 a 50 años, pueden tener esta característica. Y además, en estos pacientes que decía yo que tenían una carga genética importante, también se da el Alzheimer juvenil, Alzheimer después de los 30, 35, 40 años.